Bueno, yo quiero decir que todas esas agendas, yo creo que Trump la copió de la agenda de la Fuerza Nacional Progresista. Sí. Porque nosotros teníamos tiempo planteando todo eso y mucho más. Yo espero que el año que viene el Departamento de Estado no salga, ya con lo que ha dicho Marco Rubio, sabemos, no va a salir diciendo República Dominicana está violando los derechos de los nacionales haitianos. No. Haití que documente a sus nacionales. No hay necesidad de que lo documente República Dominicana. Si no se fortalece la estructura familiar, los valores tradicionales, los valores de la vida. Oye, esa agenda del Partido Demócrata era una locura. El candidato a la vice, Kamala Harris, se atrevió a decir que estaba en disposición de apoyar el aborto hasta después del nacimiento. Bueno, es un honor para esta familia del Tribunal de la Tarde y su teleaudiencia contar con la presencia del licenciado Pelegrín Castillo, un momento oportuno que se están produciendo los actos protocolares, toma de posesión del presidente número 47 de los Estados Unidos, que es Donald Trump. Pues vamos a tratar algunos temas de interés. Distinguido Pelegrín. Bueno, honorables magistrados, para mí es motivo de mucha satisfacción encontrarme ante este augusto tribunal de la tarde. Y entonces estoy a la disposición y con su venia quiero saludar al público de este espacio y responder las inquietudes, las preguntas que ustedes tengan a bien formularnos. Bueno, sí. Estoy usando el lenguaje forense. Dio sus calidades. Bueno, quisiéramos iniciar por un tema que preocupa a muchas personas y sobre todo a América Latina, que está relacionado con lo que se esperan de órdenes ejecutivas al Trump asumir el poder, dentro de las cuales se espera que incluyan una declaratoria de emergencia nacional por el tema migratorio, reforzar las fronteras, está también el tema del reasentamiento de los refugiados y pues poner fin al tema de la ciudadanía por nacimiento. En cuanto a las expectativas que pues tiene Pelegrín sobre este tema de Trump y pues las migraciones. Bueno, yo quiero decir que todas esas agendas, yo creo que Trump la copió de la agenda de la Fuerza Nacional Progresista. Sí. Porque nosotros teníamos tiempo planteando todo eso y mucho más. Pero ya dejando la broma aparte, miren, lo cierto es que en Estados Unidos hay conciencia creciente de que ellos están embarcados en una especie de guerra híbrida de cuarta generación. Es una guerra mundial, una guerra global que se desarrolla en muchos planos. Y obviamente la dificultad con una guerra híbrida de cuarta generación global es que tú no la puedes declarar, porque si tú la declaras, probablemente te tienes que ir a un escenario mayor. Pero tú sabes que estás en guerra. Y Estados Unidos yo creo que está consciente, el liderazgo que acaba de tomar el poder en Estados Unidos está consciente de que están viviendo unos escenarios que ponen en peligro la estabilidad de las instituciones, ponen en peligro la identidad histórica de Estados Unidos, ponen en peligro la seguridad nacional. Y eso no solamente es algo atribuible a los enemigos de Estados Unidos, los llamados enemigos sobrepotenciados, sino a los propios errores, a las propias fallas de las políticas norteamericanas. Las políticas norteamericanas históricamente han facilitado que buena parte del mundo tenga una actitud hostil, creciente, porque Estados Unidos quiso jugar el rol, caída la Unión Soviética, caído el campo socialista,
de impulsar un globalismo de corte imperialista. Usar el imperialismo para imponer un orden global que sencillamente se está derrumbando. Se está derrumbando de muchas maneras. Pero ahora mismo ellos están viendo, y yo lo escribí en mi libro Choque de Potencia en el Real Caribe, que, por ejemplo, vamos a cuestiones muy concretas. El arma demográfica. Esas caravanas que se organizan, que se articulan desde Sudamérica a Norteamérica, eso ya es parte de una guerra híbrida. Eso no es un proceso espontáneo. Ahí hay organización, ahí hay recursos, ahí hay financiamiento, ahí hay estrategia, hay un componente ideológico, hay mucho resentimiento. El argumento es que, bueno, Estados Unidos ha desestabilizado muchas partes del mundo y ahora le toca sufrir en su propio territorio las consecuencias de eso. Ya había antecedentes. Por ejemplo, Fidel Castro en los 80 usó el arma demográfica con la crisis del Mariel, que espantó a los Estados Unidos, porque Estados Unidos estaba atizando, sectores de la región estaban atizando que se produjera un cambio internamente en Cuba. Empezó todo con la ocupación de, creo que la embajada de Perú, si mal no recuerdo, y otras embajadas, y Fidel Castro entonces jugó pesado. Abrió las cárceles, abrió los manicomios, abrió la frontera, le dio salida a toda la población que quisiera irse para la Florida. Y esa respuesta impactó a Estados Unidos, porque ellos no estaban preparados para esa respuesta. Algo parecido había pasado, o se esbozó, no se llegó a concretar, pero si se hubiera concretado hubiera sido un acontecimiento histórico. Cuando vino la crisis en 1975 entre Marruecos y España, los marroquíes amenazaron con la llamada Marcha Verde. Era una marcha de 1 millón de personas que iban a caminar desde Marruecos al Sahara para ocupar el Sahara. Eso generó una crisis enorme porque los españoles tenían tropas ahí y era difícil bregar con la posibilidad de 1 millón de personas caminando hacia el Sahara, donde estaban las tropas españolas. Eso se zanjó por la mediación precisamente de Estados Unidos y de otros países de la región. Pero ahí se ve lo que es el uso del arma demográfica. Ahora mismo, antes de estallar la guerra de Ucrania y después se estaba empleando esa técnica desde Rusia y desde Bielorrusia, permitiendo que gente que venía de Medio Oriente pasaran por ese territorio y penetraran la frontera de Polonia y de Finlandia. Entonces, y obviamente ya lo vimos con el caso de Libia. Gaddafi jugó siempre el papel de un dique de contención, el control del África del Norte, del Magreb, conteniendo los flujos migratorios hacia Europa y sobre todo la actividad salafista, yihadista, y Europa habitó las consecuencias de haber eliminado a Gaddafi. República Dominicana, Pelegrín, estaría, perdón, sí. República Dominicana estaría en capacidad de, si se dan este tipo de deportaciones de Estados Unidos acá a nuestro país, de poder, no diría recibir, sino manejar esa situación. Yo creo que sí. Yo creo que el nivel de dominicanos que están en situación de ilegalidad no es tan alto.
y se habla de unos 200.000. Yo creo que podrían llegar y a lo mejor eso ayuda a que República Dominicana termine de abordar como tiene que abordar el proceso de cambio internamente. Porque es que el problema que tenemos aquí es que tenemos un Estado hipertrofiado muy grande, con casi 900.000 personas trabajando, y en programas sociales hay 4 y pico de millones, pero al mismo tiempo el Estado es incapaz de generar una dinámica económica que permita la inserción en el mercado laboral de sus ciudadanos. A los dominicanos les decimos, váyanse, envíen remesa, y entonces a los haitianos le decimos, y a otros nacionales de otros países vengan, los recibimos. Es una aberración, es una contradicción. Y no va a haber soluciones fáciles. El que crea que aquí en este escenario va a haber soluciones fáciles está equivocado. Ahora, ¿a qué se comprometió Trump antes? Que uno espera que lo plantee ahora. Bueno, vamos al origen. Vamos a deportar, pero al mismo tiempo vamos a acompañar a los países en el origen para que creen condiciones para que esos recursos se queden en su país. Ya lo había planteado Pompeo, lo han planteado muchas figuras del Partido Republicano, porque esa es verdaderamente la solución. Yo personalmente entiendo, pronuncié un discurso hace mucho, cuando Pompeo habló de la doctrina Monroe, que el gran error estratégico que cometió el liderazgo latinoamericano y también el norteamericano fue no haber asumido el ALCA, no haber negociado el ALCA, con Brasil a la cabeza, con Argentina, con Venezuela, y no lo hicieron por razones ideológicas y por razones históricas. Como en ese momento el Foro de San Paulo estaba en auge y la estrategia continental la trazaba La Habana, en el 2005 se tomó una decisión desafortunada que fue cerrarle la posibilidad al ALCA. Claro, Estados Unidos también había cometido unos errores graves, que fue apoyar el intento de derrocamiento del presidente Chávez, y además hacer una chapucería, porque si lo van a derrocar, háganlo bien, pero hicieron una chapucería que garantizó que Chávez volviera al poder con más fuerza. Con más fuerza, y se validara, se relegitimara y todo eso, y superara la crisis. Y a partir de ahí se radicalizó. Sí. Entonces, mira, el área de libre comercio de las Américas, junto con una reformulación del TIAR, yo creo que son 2 herramientas importantes que el continente tiene que discutir. Ahorita estábamos hablando de la cuestión demográfica, de los éxodos masivos. Bueno, pues el tema de seguridad también es muy importante. El presidente Trump anunció que va a declarar el narcotráfico una actividad terrorista. Si es por la mortandad, por el balance de víctimas, se puede declarar perfectamente como una actividad terrorista. Incluso hasta asimilar a un ataque con armas químicas. Porque finalmente las drogas son químicas, son químicos. Ahora, Estados Unidos ya tiene más de 100.000 muertos por año de fentanilo. Solo de fentanilo. Y esos son las muertes, los lesionados, las personas completamente inutilizadas.
más los impactados por otro tipo de drogas, incluido la marihuana, que la han legalizado y todo eso. Eso está convirtiendo a los Estados Unidos en una nación muy, ¿qué te digo?, muy vulnerable. Está generando un escenario interno muy serio. Eso no lo van a revertir con posiciones débiles. Eso tiene que revertirlo con decisiones radicales. Sí. Tú te vas a Singapur. En Singapur no, a pesar de que está ahí al lado del Triángulo de Oro, donde se produce grandes cantidades de opio, de heroína, nadie consume, a nadie se le ocurre consumir droga en Singapur, porque las decisiones que hay son radicales. Elemento disuasivo. Entonces, obviamente, Estados Unidos, pues, en buena medida, tiene una cuota muy alta de responsabilidad en esa situación que se generó y que no solamente ha afectado a Estados Unidos. O sea, tú coges el número de muertos, de víctimas del crimen organizado transnacional en México, en Colombia, en Venezuela, en Haití, en la región, y estamos hablando de cientos de miles de muertos. Es otra forma de conflicto social. No es la guerra que estamos viendo en Ucrania o que estamos viendo en Medio Oriente, no, es una guerra todavía más insidiosa. Entonces, eso implica obviamente un cambio cultural también, porque no es solamente con acciones de violencia, con acciones punitivas, con una acción bélica, que eso se va a parar, no, se necesita mucho más. Pero si no hay esa voluntad de lucha, la civilización occidental, mira que la droga no es solamente para Estados Unidos, el problema en Europa ahora es más serio que en Estados Unidos. ¿Para dónde iban las 10 toneladas? Las 9.8 toneladas para Europa, entrando por Amberes. Entonces, el mercado de la cocaína en Alemania es brutal. Holanda como estado, virtualmente tiene problemas muy serios, gravísimos como estado, precisamente por la penetración del narcotráfico, tanto el latinoamericano como el que viene de África. Entonces, es un problema muy serio. En cuanto al tema de la nacionalidad, por ejemplo, esa política de regalar la nacionalidad a partir de un solo y abierto, que Estados Unidos lo empleó por muchos años porque le resultaba factible hacerlo, pero ya no, ya ellos llegaron al convencimiento de que eso tienen que frenarlo. Entonces, ese decreto yo creo que va a ser uno de los primeros y yo creo que a nosotros nos ayuda porque yo espero que el año que viene el Departamento de Estado no salga, ya con lo que ha dicho Marco Rubio, sabemos, no va a salir diciendo República Dominicana está violando los derechos de los nacionales haitianos, no. Haití que documente a sus nacionales. No hay necesidad de que lo documente República Dominicana. Que estas declaraciones de Marco Rubio, elogiando a la República Dominicana, recibiendo la respuesta del gobierno, puede servir de esperanza para que la comunidad internacional en esta oportunidad pueda fijar un poco más los ojos en Haití en esta tensión. Mira, nos han dado una oportunidad de oro, única. Los cubanos americanos han sido buenos aliados con este tema. Incluso yo creo que ellos entienden que el problema hay que abordarlo con otro enfoque, porque hoy el problema es nuestro, pero una Cuba abierta, libre, democrática, también va a ser de ellos. Sí. Porque es el problema del Estado fallido y abandonado. Entonces, nos están dando una oportunidad. El presidente Abinader tiene en sus manos la decisión de actuar, porque
todos los planteamientos se han hecho. Hay un cambio en la política exterior, hay un pacto nacional, hay algunas iniciativas encaminadas, pero bloqueadas por fuerzas dentro del propio gobierno y desde el exterior. Entonces el presidente Abinader tiene la oportunidad. Yo planteé, insisto mucho en eso, de que ya yo creo que llegó el momento de convocar una nueva conferencia internacional. Aquí hubo una en el 12, en el 10, perdón, después del terremoto en Punta Cana. Los resultados fueron desastrosos porque el presidente Clinton y el presidente Bush le sacó el cuerpo a la encomienda rápidamente, pero el presidente Clinton con Edmund Mullet de Naciones Unidas creo que manejaron muy mal el proceso que siguió en Haití y eso terminó en todo este desastre. Ahora, ¿hay oportunidad de reconstruir Haití en Haití? Yo digo que sí. Lo que se puede probar es que nunca se ha intentado. Nunca. La comunidad internacional, los organismos internacionales han querido darle a Haití una segunda oportunidad. Ahora, los haitianos también tienen que aceptar una realidad, como lo aceptaron los japoneses cuando perdieron la guerra. Perdimos la guerra contra la pobreza. Ahora tenemos una oportunidad y en una conferencia internacional se debe formular un cambio. Y yo le voy a escribir una carta a Marco Rubio, mandándole mi conferencia. Ya hace mucho se lo plantea el Papa. Porque si no buscamos una solución internacional a los problemas de Haití, en Haití, lo que vamos a tener es una internacionalización de los problemas en un contexto de guerra de poblaciones, y eso ni nos conviene a nosotros, ni le conviene a Haití, ni le conviene a la región. Entonces, la administración Trump, Marco Rubio, está demostrando que entiende perfectamente el problema. No lo dijo María Elvira Salazar cuando estuvimos allá, no lo dijo Mario Díaz Balart. Con estos demócratas que tienen una visión ideologizada del problema, no se puede trabajar porque ellos quieren imponer la solución dominicana al problema haitiano. Entonces, ahí obviamente se va a necesitar también de los haitianos, que tengan, vamos a decir, el grado de humildad para aceptar, bueno, perdimos la guerra contra la pobreza, pero no podemos levantar. No podemos levantar. Y yo digo que hay que buscar al emperador japonés de Haití. O el Konrad Adenauer de Haití, para que trabaje junto con 7 países o grupos de países y otros factores más de la comunidad internacional en el rescate y reconstrucción de Haití. Lo debe hacer el continente. Y esta administración mandaría una buena señal, porque si es un esfuerzo de corresponsabilidad hemisférica, transatlántica, continental, primero sería una señal clara de que las cosas a nivel internacional están cambiando. Mire, hay un aspecto también dentro del retorno de Trump a la presidencia, y es el tema de la agenda ideológica de la familia, del tema matrimonios del mismo sexo. Ya Disney, que había asumido esa agenda, la había incorporado, justo leí la semana pasada que ha comenzado a dar marcha atrás a esto. Sí. ¿Qué impacto tendrá, qué piensa usted que va a hacer Trump ahora al llegar al poder con este tema? Está muy claro que el presidente Trump y su equipo, incluido Elon Musk, que le salió al frente a toda esa agenda antinatalista, de la cultura de la muerte, entiende que no se puede descuidar, no se puede seguir descuidando la variable demográfica. Hay un libro que yo estoy recomendando mucho, se llama El fin del mundo es solo el comienzo, de Peter Seihan. Yo le tengo que mandar unos libros magistrados.
que lo tengo allá en mi gusto, oficina con y mucho no gusto. Vamos a pasé, recibirlo. y no pasé hoy por allá. Vale citación para las partes. Sí, sí, Pero, Y somos de pero, los que leemos, de verdad. Exacto, de pero, Leemos. pero el libro ese de Peter Ceja, que lo recomiendo, explica muy bien cómo el mundo entró en una etapa de dislocamiento, de derrumbe del orden global, de desglobalización. Y la variable, una de las variables más dramáticas, es la variable demográfica. China, por ejemplo, que tiene décadas creciendo en términos económicos, sin embargo, llegó ya a un punto donde ese crecimiento empieza a ralentizarse, pero la variable que más ha impactado es precisamente la variable demográfica. Pero las proyecciones indican que China podría perder entre 300 y 400 millones de personas en su población y que va a tener una estructura envejeciente y unas poblaciones sin capacidad de articularse para sostener el desarrollo. Lo mismo está pasando en Europa, en muchos países de Europa que ya bajaron por debajo del 2.5%, que es la tasa de reposición, donde tú mantienes tu población. Aquí, por ejemplo, estamos en la frontera, con un 2.3, pero cuando tú lo mezclas con otras variables, de los flujos migratorios, los que salen, los que entran, los flujos internos, tú te das cuenta, espérate, República Dominicana en términos demográficos puede sufrir también una implosión. Entonces, en Estados Unidos, la administración Trump, gente como Bannon, por ejemplo, que últimamente no ha aparecido mucho, pero es de los ideólogos más finos, están claros de que si no se fortalece la estructura familiar, los valores tradicionales, los valores de la vida. Oye, esa agenda del Partido Demócrata era una locura. El candidato a la vice, Kamala Harris, se atrevió a decir que estaba en disposición de apoyar el aborto hasta después del nacimiento. Sí, acabando de nacer. Óyeme, cuando eso pasa en una sociedad y el tejido social, la estructura social, moral de la sociedad, lo que Max Enrique Ureña llamaba la densidad moral de la sociedad, se destruye. Entonces, eso yo creo que va a impactar ya, porque toda esa agenda que se concibió originalmente, miren, el Memorándum de Seguridad Nacional, MSS 200 de Kissinger, planteaba en el año 75 la política de controlar las poblaciones de varios países del mundo que tenían un rápido crecimiento y que a su juicio el crecimiento poblacional iba a generar corrientes de nacionalismo de gran potencia y que por tanto era necesario controlar las poblaciones del mundo. ¿Qué pasa? La mayoría de los países desarrollados también aplicaron esa política. Ahora ellos tienen el problema internamente. Estados Unidos menos, pero no deja de tenerlo. No deja de tenerlo. Sí, el tiempo lamentablemente se nos terminó, pero no quisiéramos concluir sin preguntar a Pelegrín si ya pues Trump en el poder pudiera forzar la salida o no de Nicolás Maduro en Venezuela. Mira, yo pienso que por lo que se está viendo, vamos a entrar en una etapa de acuerdo de grandes potencias con el espíritu de Yalta, de la cumbre de Yalta. Eso significa que las potencias se van a reunir y van a negociar áreas de influencia en sus entornos. Por ejemplo, se está viendo con Ucrania, Trump entregó
ya claramente el caso Ucrania, Zelensky, prepárate para salir y tú decides cómo tú quieres salir. Se está viendo en Medio Oriente con la salida de Al-Assad, que al parecer fue una negociación entre Rusia y Turquía, porque hay también una segunda división de potencia. Sí. Y creo que en Venezuela y en Cuba y en Nicaragua, aquí vamos a ver cambios, pero lo más importante sería que América Latina pudiera articularse alrededor de una visión histórica, porque raíces hay, visión, objetivos hay, intereses hay, para poder negociar con Estados Unidos una nueva relación que reformule la doctrina Monroe, que originalmente fue una doctrina antiimperialista, anticolonialista originalmente, y al mismo tiempo la doctrina TIAR con el objetivo de que el continente quede fuera de los espacios de confrontación de las grandes potencias. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, ahí va a ser importante Brasil, México y Argentina, pero también el Caribe, nosotros, esta zona, aunque está constituida por estados pequeños y frágiles, vulnerables, es la zona más sensible, la más estratégica. Los Estados Unidos les conviene que esta región antillana, Cuba, República Dominicana, Puerto Rico y el caso especial de Haití, se maneje de otra manera. Y lo mismo digo para Centroamérica. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, reiteradas a Pelegrín Castillo, Gracias por su presencia en el Tribunal de la Tarde. A ustedes por la amabilidad de su sintonía. Aquí estaremos como de costumbre, mañana de lunes a viernes, es así, de 5 a 6 por Telefuturo 23.